Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en la entrega de hoy. Vamos a tener la oportunidad de escuchar dos voces calificadas de especialistas en derecho internacional sobre los acontecimientos que se están registrando en América Latina y en el mundo. La influencia que se puede tener en nuestro país con estos movimientos a nivel de la administración pública en varios países de la región. En las últimas horas tomó posesión del cargo como presidente de Colombia el doctor Gustavo Petro, un hombre con muchas luchas y manifestaciones dentro de la izquierda colombiana. ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Qué visión tienen el ex canciller de Honduras, Milton Jiménez Puerto, y el especialista en Derecho Internacional, Claudio Coloma? De inmediato presentamos a nuestros invitados. Doctor Jiménez Puerto, ¿hacia dónde avanza América Latina? ¿Cómo se están registrando a nivel de la región estos movimientos que tenemos ya en diferentes naciones y que próximamente podríamos experimentarlo también en el gigante sudamericano? Hablamos de Brasil. Abogado Jiménez, buenas noches. Muy buenas noches, Rosendo. Como lo decía, pues es un gusto poder compartir con ustedes y igualmente con Claudio, ¿no? Y seguramente nos aportará muchos elementos, ¿no?, con relación a lo que está aconteciendo en la región latinoamericana. Yo creo que en alguna medida responde al agotamiento de un modelo, en alguna medida bastante inhumano, ¿no?, absolutamente neoliberal, en donde se han privilegiado aspectos de la macroeconomía, en alguna medida producto de presiones internacionales de organismos financieros, pero también porque es congruente con la mentalidad de aquellos que han venido gobernando nuestros países, que por supuesto ahora presenta una nueva fase, el crecimiento desmesurado del crimen organizado, del narcotráfico, en el caso particular de la región centroamericana y de México, y en otros casos el hecho de que, si bien es cierto, se trataba de sociedades que habían ido avanzando gradualmente, pero como decimos comúnmente, se había ido escondiendo la suciedad debajo de la alfombra, y en un momento que esto definitivamente estalló, porque si bien es cierto, el modelo estaba generando grandes beneficios de carácter económico y financiero, pero por otro lado se estaba provocando un alto nivel de exclusión social. Así es que pienso que el fenómeno que se está dando en América Latina obedece precisamente al hecho de que los sectores mayoritarios de nuestros pueblos han caído en un decantamiento con relación o ha decaído más bien su credibilidad en el sistema democrático y de gobierno, y no se ha respondido a sus necesidades, ¿no? También de eso creo que vale la pena también resaltar el hecho de que todo indica, y eso es lo que muchos esperamos, estamos frente a una izquierda un poco menos ideologizada de la que tocó vivir durante inicios del siglo XXI, en donde lo que se privilegiaba era el discurso, y por supuesto no se pueden negar algunos logros específicos. El ejemplo más vivo es lo que ocurrió en Brasil, con los más de 30 millones de pobres, de gente muy de extrema pobreza, que había logrado las políticas en el segundo periodo del presidente Lula. Y igualmente podría hacer referencia en el caso nuestro, en el caso de Honduras, en donde se logró disminuir sustancialmente la extrema pobreza, como igualmente la pobreza normal o la pobreza ya con la que convivimos cotidianamente, en un 9% la segunda y en un 6% la primera, con muy buenos niveles de crecimiento económico, que lamentablemente se vio truncado por un golpe de Estado, ¿no? Pero este fenómeno de alguna manera se vivió en otros países de la región, con líderes muy reconocidos, es decir, que generaron expectativa
y que por supuesto se manejaba también un discurso muy populista y a veces bastante alejado de la realidad. Pienso que lo que está aconteciendo, repito, en América Latina ahora es un fenómeno un poco diferente. Digamos, los discursos y las expresiones e igualmente las acciones de algunos de los presidentes de la denominada esta nueva izquierda y particularmente la presidenta Xiomara Castro, que es la única mujer ahora mismo que preside un país en nuestra región, pero igualmente el presidente Boric en Chile y ahora mismo el discurso del presidente Petro en su asunción, creo que demuestra que hay una actitud un poco más pragmática en la que se incorporan, por supuesto, elementos ideológicos que no se pueden desconocer y que tienen una connotación ahora mismo un poco diferente de lo que tradicionalmente conocimos en los años 80, 90, 70, y en lo que se está tomándose en consideración los derechos de las minorías, los derechos de la población más excluida, más pobre, y también, por supuesto, de otros sectores de la sociedad en la que se pretende generar inversión, pero con reglas mucho más claras, y en donde la inversión, tanto nacional como extranjera, toma en consideración aspectos sociales, aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico, pero también con la equidad, que es algo fundamental para que estas sociedades puedan salir adelante, y con un elemento que sin duda alguna, en mi opinión, tendrá que ser cada vez más fortalecido, Muy bien. que es precisamente el del Estado de Derecho. Muy Ese es bien. más o menos. Sí, solo aguarde mi abogado Jiménez Puerto, ya vamos a entrar en mayores detalles. Quiero presentar al doctor Claudio Coloma. Bueno, con estas tendencias que no tienen nada que ver con los pronunciamientos que escuchamos allá a inicio de los 80 de la clase política con tendencia hacia la izquierda. Hablar de cansancio de la población con el político tradicional cabe ahora para enfocarnos en el escenario que se está viviendo a nivel de muchos países de América Latina, o realmente dónde está el origen de este nuevo panorama que vemos en el mundo. Doctor Coloma, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rosendo. Saludos a Milton. Gracias por la invitación. Estaba muy atento escuchando a Milton y claramente hay una relación directa con la pregunta que hace Rosendo. Tratar de identificar un punto de origen objetivo a este proceso que están viviendo varios países de nuestra América sería imposible de determinar. Podríamos decir que el punto de origen podría ser la revolución social o el estallido social, como le llamamos en Chile previamente a la pandemia, pero aún así, si nos ponemos a analizar el origen de esa revolución social o de ese estallido social que terminó en una revolución institucional, naturalmente que tenemos que irnos atrás hasta la era de Pinochet y así sucesivamente, hasta Allende, etc. Por tanto, lo que vemos hoy día, diría yo, más que hablar de un origen, lo que cabe decir es que estamos ante una lógica política que nos habla de una democratización o una búsqueda por institucionalizar una dinámica democratizadora que se ha venido experimentando en varios de nuestros países. ¿Y a qué me refiero con esta democratización? Que viene desde la izquierda o que la izquierda trata de encarnar o materializar a través de proyectos políticos. Con democratización me refiero a que la misma izquierda ha tendido a democratizarse. La izquierda hoy día no entiende la sociedad en base a una división estricta entre proletariado y burguesía. La izquierda entendió, y en eso la derecha se ha demorado y todavía se demora en entender en varios de nuestros países, la izquierda entendió que las sociedades son mucho más plurales. No son solamente trabajadores y capitalistas. Las sociedades hoy día se articulan en torno a minorías étnicas o pueblos precolombinos
se articulan en torno a minorías sexuales o diversidad sexual, se articulan entre diferentes tipos de trabajadores, campesinos o el trabajador del call center. Hay otro tipo de identidades que entran en juego en torno a las cuestiones de género. Entonces, todo este enjambre de identidades que han existido desde el surgimiento de nuestras modernizaciones, hoy día vienen al frente a reclamar su espacio y su legitimación dentro de nuestras repúblicas. Y eso es algo que la izquierda de Petro, la que representa a Gabriel Boric, la que viene a representar Lula 1 y Lula 2, digamos, y en otros países más, Xiomara Castro es otro ejemplo, y me atrevería a decir, marca la diferencia con esa izquierda de los 80, de los 60, de los 70, y en la actualidad marca también una diferencia con una derecha que en términos muy generales se niega a darle espacio a esta diversidad. ¿Y cómo deberán plantearse los esquemas a seguir para el que por primera vez tiene esta oportunidad, como Colombia, como Honduras, frente a segundas oportunidades, como le está proporcionando Chile, aun y cuando el presidente Boric es la primera vez, y la posibilidad de que llegue Luis Ignacio Lula da Silva, frente al descontento que normalmente se genera en estas economías porque se brinde el apoyo popular por la esperanza que generan, pero una vez en el poder, observadas las dificultades económicas que estamos registrando ahora mismo en la región, se comienza a incumplir y viene el descontento. ¿Ahí cómo actuar? Bien, o sea, eso es la política. Si no entendemos que la política está constituida por la permanente conflictividad que surge, entre otras cosas, por el modelo económico que se busque establecer, estamos entendiendo mal el punto de análisis. Bien, naturalmente que cuando emerge un gobierno, y al margen de si sea de izquierda o de derecha, en nuestros países lo que prima es la promesa del desarrollo, la promesa del bienestar, la promesa de la tierra prometida por terminar con la desigualdad. Y en ese sentido ahí yo veo un tema de fondo que casi define nuestra identidad como latinoamericanos, y tiene que ver con los sucesivos intentos por superar nuestro estado de subdesarrollo económico. Y ahí da lo mismo si somos de izquierda o de derecha. Lo que ha caracterizado a nuestras izquierdas y derechas a lo largo de la historia es esta necesidad compulsiva que tienen nuestras élites por mirar como modelo de desarrollo al norte europeo occidental. Y en cada esfuerzo hemos fracasado, desde la izquierda y desde la derecha. Ahora bien, lo que veo yo actualmente es, de cierta manera, una intención, una voluntad política, una nueva lógica, por entender que el desarrollo económico y la estabilidad y el bienestar no necesariamente pasa por copiar irreflexivamente al centro europeo occidental. Es decir, hay una voluntad por mirarse hacia el nosotros mismos, el nosotras mismas, o también mirar modelos desde otra parte del mundo que también han sido exitosas, más allá de sus regímenes políticos, o que bien entienden la democracia desde un punto de vista de entregar mayor equidad en el acceso a las oportunidades, independientemente del régimen político. Muy bien. Yo veo a Lula da Silva, veo en cierta forma a Gabriel Boric, veo a Alberto Fernández, bien, más en una dinámica que va en esa lógica política. Muy bien, están con nosotros los expertos en Derecho Internacional, Milton Jiménez Puerto, ex canciller de Honduras, y el doctor Claudio Colom, especialista de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Vamos a una pausa, ya revisamos el llamado a todos los sectores que se han hecho por los gobernantes al momento de asumir el poder. ¿Se está cumpliendo con estos propósitos o es más una propuesta por salir del paso?
En breve continuamos. Estados Unidos, si nos ha mostrado algo en la última década, es ser impredecibles. O más bien desde el año 2003, cuando deciden invadir Irak en contra de las resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, Estados Unidos nos demuestra que es impredecible. Seguimos al banquillo esta noche con nuestros invitados analizando el panorama de la izquierda en América Latina. Doctor Claudio Coloma, en el decálogo que ha expuesto el presidente de Colombia, Petro, bueno, hay muchos aspectos que destacan sobre la vista al campo, el tema de la seguridad, el cambio climático y otro elemento que tiene que ver con una crisis generalizada del mundo es la lucha contra la corrupción. Y el aspecto que destaca él es a estar unidos para enfrentar este flagelo, pero en armonía, dialogando sin confrontar. Abrió las puertas a la oposición para que sumen. ¿Es posible que estos mensajes calen a nivel de la región y que se vayan olvidando del tema de confrontar qué tanto daño ha hecho a los países en procesos de desarrollo? Sí, es una interesante pregunta, Rosendo. En primer lugar, entender que lo que nos plantea Petro es una nueva forma de hacer política, o digamos, una forma de redefinir el conflicto. O sea, entender la democracia y entender la política sin conflicto es caer en idealismos, e idealismos estériles, los cuales no nos conducen a ninguna parte. No hay política si no hay confrontación. Bien, ahora bien, naturalmente que debemos aceptar el recurso discursivo de Petro para redefinir la política y redefinir el conflicto. Lo que nos está diciendo, en otras palabras, Petro, es que las dinámicas o las negociaciones en donde hay conflicto, porque tenemos que llegar a acuerdos, esos acuerdos se llegan en torno a hegemonías. Y nosotros hoy día tenemos la posibilidad, nos dice Petro, de establecer una nueva hegemonía y de rearticular los consensos en torno a una nueva agenda política. Esta rearticulación de nuevos consensos tiene que ser con conflicto. Ahora, ese conflicto se resuelve con esta propuesta que trae Petro. Y ahí debemos entender su discurso. Es decir, cómo nos vamos desde Colombia a enfrentar y a resolver el tema climático desde Colombia. ¿Cómo nos vamos a enfrentar y resolver un tema mucho más importante, a mi juicio, para Colombia, que es el narcotráfico? Ayer Petro fue claro en señalar que la guerra contra el narcotráfico es una articulación y una política que viene desde los Estados Unidos, que se instaura en Colombia y que fracasó. No quiere decir que neguemos que el narcotráfico existe y que es un problema para la sociedad colombiana. Lo que Petro está diciendo es, vamos a imponer una nueva forma de lidiar con este problema. Y esto se hace a través de hegemonía política. Y esa es la apuesta de Petro. Y eso no quiere decir que vamos a eliminar el conflicto. Ahí, en esa lucha por hegemonizar una nueva forma de entender la lucha contra el narcotráfico, ahí tenemos conflicto. ¿Ve gobierno cercano a Estados Unidos de constante cruce de información por el bienestar de la región? Porque aquí también incluye la misma Centroamérica por aquello de los puentes a este tema del narcotráfico que tantas dificultades ha generado en las poblaciones que viven en estos países de la región, Claudio. Sí, mira, ahí más que analizar a Petro y su voluntad, tenemos que analizar a Estados Unidos, y ahí es un poco más impredecible. Bien, Estados Unidos, si nos ha mostrado algo en la última década, es ser impredecibles. O más bien desde el año 2003, cuando deciden invadir Irak en contra de las resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, Estados Unidos nos demuestra que es impredecible. En ese marco de inestabilidad, digamos, me parece que Estados Unidos tiene lecciones aprendidas en esta materia.
Y la lección número 1 es la que aprendió con la Bolivia de Evo Morales. Recordemos que la DEA y la lucha contra el narcotráfico se abarcaba o se expandía hacia la Bolivia pre-plurinacional. Y es con la Bolivia plurinacional, liderada por Evo Morales, en donde hay una crisis profunda entre Bolivia y los Estados Unidos, al punto que se expulsan a los embajadores mutuamente después de expulsar a la DEA. Y naturalmente que vemos hoy día que en Bolivia la cuestión del narcotráfico, aun cuando está presente, aun cuando es un problema, no es la primera preocupación de la política boliviana en la actualidad. Y más allá de las relaciones difíciles que hubo entre Bolivia y Estados Unidos en esa época, se logró resolver de alguna manera la relación y reencauzarla. Me parece que Estados Unidos tiene que aprender de esa experiencia para tratar con la Colombia de Petro. Si es que no lo hace, volveríamos a reafirmar esta idea de la impredictibilidad de la política estadounidense hacia nuestra región. Las relaciones con Venezuela, partiendo de los ideales que comparten con Nicolás Maduro, ¿percibe cambios profundos o por dónde se debe orientar sin que se afecte las demás relaciones que históricamente ha mantenido esta nación con sus pares? Mira, qué bueno que tocas ese tema. Yo creo que Venezuela hoy día, o el escenario que vive Venezuela hoy día, juega a favor de Petro. ¿En qué sentido? En que en un contexto de guerra en el este de Europa, que ha desestabilizado completamente el abastecimiento de energéticos, Venezuela hoy día tiene un factor, o juega como un factor político que beneficia cualquier tipo de conducción política en la región con respecto a Estados Unidos. Hoy día Venezuela es una necesidad para los Estados Unidos. Estados Unidos necesita de Venezuela, porque Venezuela tiene los recursos que Estados Unidos necesita. Y ya ha habido una diplomacia bastante en la parte subyacente entre Washington y Caracas para reiniciar o restablecer una nueva relación con nuevas inversiones en los campos petrolíferos venezolanos. Hoy día Venezuela, la Venezuela de Maduro, con crecimiento económico, con reducción de la inflación, en donde incluso el FMI está recalculando las proyecciones económicas de Venezuela, naturalmente que ese es un factor que juega a favor de gobiernos como el de Petro, para poder reencauzar o reiniciar una relación con los Estados Unidos. Es decir, esta Venezuela es completamente distinta y en eso ayuda mucho el contexto internacional. Y la clase política que entra a la administración de países que históricamente han tenido respaldo para la derecha, ¿cómo debe reaccionar ante su electorado, ante ese músculo que le respaldó para llegar a la presidencia sin que se genere descontento? Que sigan respaldando sus iniciativas independientemente de esa oportunidad por la cual muchos votan para tener una vida mejor. Todo depende del nuevo trato que los diferentes países logren alcanzar. Me parece que en ese sentido Chile y Colombia son dos ejemplos muy claros. Si bien Colombia políticamente siempre se había entendido como un país inclinado hacia la derecha, Chile, a pesar de haber tenido gobiernos de la concertación y que se entendían en la formalidad como de centro-izquierda, en el fondo eran gobiernos en materia económica, en muchas materias valóricas, incluso de derecha o centro-derecha. Estos países hoy día tienen la oportunidad de encauzar un nuevo pacto social, un nuevo contrato social. Y el caso más evidente es Chile, porque estamos en pleno proceso de reinscribir nuestra constitución, toda nuestra institucionalidad. Entonces, más allá del debate constitucional o no que haya en nuestros países como Colombia y Chile, que ahí está el contraste, todo depende de cómo esta clase política logre reencauzar un nuevo pacto social en donde se atienda la pluralidad de necesidades y demandas que emergen, no solo, como te decía, de los trabajadores y el capitalismo, los capitalistas, sino que en la diversidad de demandas. Pensionados, salud, minorías étnicas o diversidad étnica, minorías sexuales o diversidad sexual, etc.
Muy bien, está con nosotros el especialista en Derecho Internacional, docente del Instituto Tecnológico de Monterrey, Claudio Coloma. Hacemos una pausa y luego tenemos las consideraciones del canciller de Honduras, Milton Jiménez Puerto. ¿Estamos para aprovechar esta buena relación entre Honduras y Colombia por lo cercano que son los gobernantes de ambas naciones? ¿Cómo aprovechar el tema de la seguridad que tanta demanda se está generando por la misma en nuestro país en los últimos tiempos, después de la pausa? Sobre todo las relaciones con los vecinos. ¿Por qué? Hay un principio fundamental en el tema de las relaciones internacionales. Si no te llevas bien con tus vecinos, es imposible que puedas llevarte bien con amigos que están más lejanos. La relación con los vecinos, que en este caso es Centroamérica, tiene que ser una relación cercana y muy fluida. Bueno, seguimos aquí en el banquillo, presentamos puntos sobre la mesa con el ex canciller Milton Jiménez Puerto. Con el pensamiento político de la gobernante hondureña, que por cierto ha sido la primera salida del país después de la asunción al poder el pasado 27 de enero, que ella tiene dentro de su gestión, ¿cómo aprovechar esta cercanía con Colombia, con Chile, con Argentina, con el mismo gobierno de México y algunos otros países que están en estos procesos de cambio? Abogado Jiménez. Muchas gracias, Chendo. Creo que hay, sin duda alguna, una definición o redefinición de la política exterior de Honduras y en esto juega un papel muy importante si tomamos en cuenta el hecho de que la política exterior debe estar concatenada con lo interno, íntimamente relacionada. No se concibe una política exterior con una concepción distinta de lo que acontece internamente en el país, y que esa redefinición viene condicionada por lo que ha ocurrido en los últimos 12 años y particularmente en los últimos 8 años, en las que no voy a abundar sobre un tema que ya es de sobra conocido en nuestro país e internacionalmente, pero eso sí es evidente que causó un daño profundo en materia de relaciones internacionales y también, por supuesto, los grandes, inmensos problemas que se heredó de estos gobiernos autocráticos, por no decir dictatoriales, y que lamentablemente se vincularon grandemente al crimen organizado. Miren, pienso yo que la relación de Honduras con Colombia, ahora que se replantea, nos lleva a reparar en algunos aspectos que normalmente no se han dicho, pero que han sido bastante conocidos, y es el tema de seguridad. Colombia, muchas de las fuerzas paramilitares de los grupos de ultraderecha y de partidos de ultraderecha de Colombia tuvieron una incidencia directa el 2009 en el golpe de Estado. Entraron e ingresaron más de 250 paramilitares, empezaron a perseguir gente, es decir, el concepto de seguridad era completamente diferente. Si se toma en cuenta la experiencia que Colombia tiene en ese tema y bajo el replanteamiento que muy acertadamente ha hecho el presidente Gustavo Petro, creo que Honduras puede perfectamente bien aprovechar esta oportunidad para que el intercambio ahora sea en otras condiciones, en otras circunstancias, y que verdaderamente permita un combate adecuado a la criminalidad organizada. Pero también hay otros elementos. No olvidemos que en los últimos años Colombia, el sector privado colombiano ha invertido fuertemente en la región centroamericana y por supuesto en Honduras. Y creo que de alguna manera la presencia de la presidenta Castro en la toma de posesión de Petro, en la cual además tuvo oportunidad de mantener relaciones bilaterales, entre otros con el presidente Fernández de Argentina, con el mismo presidente Petro, de intercambios con Boris, con otros presidentes de la región o altos dignatarios. Creo que esto es absolutamente positivo y dará un resultado gradualmente. ¿Por qué razón? Simplemente porque la presidenta Xiomara Castro tiene credibilidad a nivel internacional. Está tratando de mantener una visión bastante
equidistante con relación a los bloques, si es que existen aún estos bloques o que están renaciendo ahora mismo. Está tratando de mantener una excelente relación con Estados Unidos. Marcando, abogado Jiménez Puerto, este primer contacto ya en el exterior debería abrirse más, tener mucha mayor comunicación con los aliados históricos, más allá de estar viendo al sur, que es positivo por el tema de intercambio, tener una cercanía mucho más frecuente con Estados Unidos, con la Unión Europea. Tomando esta referencia, ¿cómo deberá ser ese manejo sin estar en un clima de confrontación? Que es lo que en parte se ha logrado percibir con algunos gremios y sectores en estos primeros 6 meses. Bueno, muy bien. La realidad es que estos esfuerzos se han venido haciendo desde antes de que asumiera la presidenta Castro. Algunas veces son mal interpretados. No olvidemos que al igual que lo que ha ocurrido con las diferencias, por supuesto que son muy evidentes en Colombia, en Honduras es la primera vez que un partido de izquierda, muy heterogéneo por cierto, pero de izquierda, llega al gobierno de la nación. Esto indudablemente marca un hito histórico, pero por supuesto tiene una serie de conflictividad interna, a la cual de alguna manera ha hecho referencia también Claudio, y que uno no puede soslayarla. Esa conflictividad, de lo que se trata es simplemente de canalizarla adecuadamente. Tiene que haber, no es solamente desde la perspectiva gubernamental, también de otros sectores sociales, mismos de los sectores sociales que integran Libre, debe de haber un mayor grado de comprensión. Sabemos que las necesidades, sabemos como hondureños, porque como este es ahora conocido, yo no soy parte del gobierno, pero no me inhibe de conocer, de saber y de tener una visión objetiva de lo que está aconteciendo. Tienen que entender que es muy difícil poder cubrir de forma tan inmediata, que las necesidades, las expectativas son altísimas, como lo son en Colombia y como lo son en cada uno de nuestros países, como lo es en cada uno de nuestros países. ¿En qué se ha fallado a nivel de política externa para no tener proyectos y programas con un verdadero plan de desarrollo de país hasta ahora? ¿O los hay, abogado, y no se saben comunicar? Probablemente el tema de la comunicación, que ha sido un problema ya muy marcado, lo fue en la administración de su esposo, el presidente Manuel Zelaya, lo ha sido en los primeros meses de este año. Creo que se están tomando medidas para corregirlo. La comunicación, los mismos medios tradicionales son fundamentales. No se puede estar manejando la comunicación estrictamente a través de las redes sociales, sino que también los medios tradicionales juegan un papel muy importante. Pero eso tiene que ser también recíproco, Rosendo. No es simple y sencillamente vamos a achacarle, a endilgarle al gobierno y a la presidenta Xiomara, que prometió un precio justo en los combustibles. Tuvimos un fenómeno que nadie lo esperaba en ese momento, nadie lo preveía, que era el de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y sin embargo se han hecho grandes esfuerzos, se ha mantenido, se ha dado subsidios al combustible, y así como ha estado bajando en el mercado internacional el precio del combustible, así se ha trasladado al consumidor final, mientras se reformula, valga la redundancia, la fórmula bastante leonina con la que se importa el petróleo, el combustible a Honduras, ¿no? Pero menciono un aspecto, hay muchos aspectos más en los cuales podríamos abundar, pero creo que también las relaciones, Estados Unidos, la voluntad de mantener una buena relación con Estados Unidos ya la he podido observar en la presidenta, en su equipo, en el mismo canciller, por supuesto que tiene mucha experiencia, pero también Estados Unidos tiene que entender que no está en el periodo anterior en el cual se les cumplía absolutamente todo lo que ellos pedían y todo lo que ellos exigían. Y siguen presentándose, abogado Jiménez, y se siguen presentando esas presiones, esas peticiones que muchas veces las niegan, pero bueno, usted fue canciller y sí sabe que se dan esas comunicaciones y esos diálogos que nunca salen a la luz pública, pero ahí están, como parte de antecedentes que hoy es en menor cantidad que el pasado, o se sigue presentando de igual manera.
Es que esa vía diplomática, esa comunicación sutil es necesaria. Nadie lo mira con malos ojos. Es decir, eso se ha manejado siempre. El tema es cuando diplomáticos se toman el atrevimiento, no importa, llámese del país que sea, llámese del organismo internacional que sea, así sea Naciones Unidas, la representación acá, así sea el organismo de derechos humanos, el alto comisionado, por representación en Honduras, o cualquier otro país con las que Honduras mantiene muy buenas relaciones, tienen que ser respetuosos también de las decisiones internas que toma Honduras. Pero aparecer constantemente en los medios de comunicación, cuando hay un canal, que es el canal diplomático, para eso existe la Cancillería, para eso existen los distintos funcionarios con los cuales se puede y se tiene esa comunicación permanente. Entonces, a veces da la impresión, lo digo como observador, que se quiere generar ese ambiente, digamos, de tensión en lo interno de la sociedad hondureña que no corresponde necesariamente a la realidad de lo que la presidenta ha venido haciendo. Yo le pongo un ejemplo concreto. Si se ha acudido a reservas del Banco Central, Rosendo, como bien lo sabemos, es simplemente porque la capacidad de endeudamiento del país llegó a su límite y que además esas reservas, que hace además un préstamo, se mantienen bajo ciertos parámetros que permiten lo que los organismos financieros internacionales exigen para temas, para países como los nuestros y para temas de importaciones. Entonces, no se está jugando con esto. Se pretende desarrollar proyectos con fondos propios sin necesidad de llegar, de cargar más impuestos a la población hondureña que sin duda alguna ya no los soporta. Entonces, menciono algunos aspectos que seguramente se podría abundar muchísimo más sobre esto. Pero volviendo al tema que usted planteó, las relaciones, Rosendo, con Sudamérica, con Estados Unidos, con Europa, a mí me parece que son fundamentales, pero sobre todo las relaciones con los vecinos. ¿Por qué? Hay un principio fundamental en el tema de las relaciones internacionales. Si no te llevas bien con tus vecinos, es imposible que puedas llevarte bien con amigos que están más lejanos. La relación con los vecinos, que en este caso es Centroamérica, tiene que ser una relación cercana y muy fluida y además bastante tolerante en el sentido de que no siempre va a haber una coincidencia con lo que Honduras plantea como objetivos inmediatos. Muy bien. Entonces, yo lo veo como algo bastante positivo en general y algunos de los problemas que se están dando no tengo la menor duda que se irán solucionando gradualmente. Muy bien, el abogado Milton Jiménez Puerto, ex canciller de la República. Hacemos una pausa, ya venimos con las conclusiones de este diálogo, revisando el avance de la izquierda en América Latina y las grandes transformaciones que se están registrando en la región. De gobiernos como el de Petro, el de Boric o el mismo de Xiomara Castro, están tratando de establecer. Y ahí está el conflicto político que se tiene que resolver. Y ahí la élite política tiene que ceder de una vez por todas. Porque tienes que mirar esto, el desarrollo económico, como una cuestión país. Seguimos al banquillo en esta entrega especial a través de TSI. El abogado Milton Jiménez Puerto, Claudio, planteaba el tema económico que va a ser fundamental para que una serie de propuestas lleguen a puerto seguro. La crisis de la pandemia y la crisis que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania ha pasado factura a todo el mundo, sin excepción. Hasta las grandes economías hoy se ven golpeadas. Para estos países que aspiran a desarrollar inversiones, sobre todo en materia social, ¿cómo deberán plantear para que los organismos de crédito internacional sean conscientes de la realidad y apoyen, más allá de los recursos que puedan proporcionar con préstamos blandos, a que las inversiones lleguen bajo un ambiente que deberá generar, obviamente, confianza? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué dicen los escenarios actuales de América Latina? ¿Cómo lograrlo? Si te respondiera a eso, yo creo que ya me ganaría el premio Nobel de Economía, porque revelaríamos la forma de cómo América Latina puede salir de su estado de subdesarrollo. Ahora bien,
lo que tenemos que tener presente, a mi juicio, es estabilidad política que permita establecer marcos de estabilidad institucional. Y para ello, a mi juicio, lo que se necesita es que la élite de nuestros países se pongan de acuerdo en pos de establecer una estabilidad política que permita atraer inversión extranjera directa. Y sobre eso, parte de la élite debe entender que ese consenso se tiene que construir cediendo, entregando más impuestos, entregando mayor distribución que permita establecer mínimos comunes en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. A mi juicio, esa es la gran pugna política que hemos tenido en nuestros países a lo largo de la historia y que no nos ha dado para establecer un consenso mínimo que permita establecer esos pisos mínimos. Cualquier intento que se ha llevado a cabo por cambiar esa estructura de la distribución ha terminado con inestabilidad, desestabilización política, debilitamiento de las instituciones y por ende ausencia de capitales extranjeros que se atrevan a invertir. ¿Y la clase política gobernante en los países de la región está generando ese ambiente o advierte que muchos siguen en plena campaña con mensajes, con propuestas, con discursos que no han variado nada de cuando estaban en la llanura o fuera del poder? ¿Cómo cambiar esa estructura? Por eso al principio te hablaba de esto es una cuestión de hegemonía política y de entender que el conflicto en la política jamás desaparece. O sea, un ejemplo de ello es lo que vemos hoy día en Chile con la nueva constitución y cómo parte de la élite política que se niega que exista una constitución que entrega más derechos, más que negar la constitución, a criticarla desde un punto de vista jurídico, principalmente se dedica a establecer una campaña del terror diciendo cualquier tipo de fake news que luego permite hacer o acrecentar una voluntad de votar en contra de la nueva constitución. Es esta dinámica, digamos, que se replica en cualquier otro país en torno a la negativa de un sector que tiene ciertos privilegios, que se niega permanentemente a tener menos privilegios o a contribuir a que se distribuya la canasta de una forma más equitativa. Esa es la gran diferencia que tenemos en otros países con Europa. En los países europeos las élites existen, tienen más privilegios, pero trabajan o viven en un consenso social en el cual ellos aceptan que tienen que entregar más para que haya estabilidad, para que haya mayor consenso. Ese, a mi juicio, no estoy dando una receta, pero sí estoy señalando que las dinámicas políticas de gobiernos como el de Petro, el de Boric o el mismo de Xiomara Castro, están tratando de establecer. Y ahí está el conflicto político que se tiene que resolver. Y ahí la élite política tiene que ceder de una vez por todas, porque tienen que mirar el desarrollo económico, como una cuestión del país. Si continuamos con mensajes de populismo, ¿hacia dónde vamos? ¿O qué afectación se podría tener? Sí, mira, no sé si definirlo como una cuestión de populismo, porque populismo, lo menos en la literatura académica, no se ha podido definir y quien ha podido teorizarlo de una manera más consistente nos señala que populismo es la forma de representar la diversidad de demandas políticas que hay en la sociedad en torno a un nuevo consenso o un nuevo sentido común que determine la institucionalidad. Desde ese punto de vista, las dinámicas que vemos en Colombia es una dinámica populista y Petro es un presidente populista, pero no en un sentido negativo, en un sentido de cómo el gobierno de Petro es capaz de articular la pluralidad de demandas colectivas que hay en la sociedad y canalizarlas políticamente para establecer un nuevo consenso social, un nuevo sentido común. De hecho, eso es lo que la vicepresidenta colombiana hoy día nos señala. Hasta que la dignidad se haga costumbre, es decir, hasta que se establezca un nuevo sentido común. Eso es una lógica populista en un término más de Ernesto Laclau, y que es hasta el momento, a lo menos académicamente, el único enfoque que realmente nos habla seriamente de populismo. Desde ese punto de vista no lo miro como negativo. Muy bien. Abogado Jiménez Puerto, ¿cómo se debe estructurar el país
o bajo qué política se debe orientar para entrar en esta dinámica que está exigiendo el mundo? Mire, yo creo que en eso hay identidad con lo que ha acontecido con otros países de la región de América Latina. Y yo viendo y leyendo el discurso del presidente Petro, encuentro precisamente es un elemento que es fundamental, que es el tema, le denominan igualdad, podríamos denominarle equidad, en donde las élites y los sectores más privilegiados deben de tomar conciencia que no es únicamente la responsabilidad, no es únicamente la responsabilidad social, empresarial, va más allá. Es decir, la responsabilidad social empresarial es importante, es necesaria, pero las necesidades urgentes de la sociedad hondureña requieren un sacrificio también de los sectores más privilegiados, requieren entregar un poco más de lo que obtienen de riqueza y en el manejo de la parte impositiva, hacerlo adecuadamente para que esos fondos puedan ser utilizados en programas de carácter social, de carácter de inserción social y también dirigidos a generar las condiciones internas que requiere hacer, y es una responsabilidad del gobierno hacerlo, con el concurso de todos los sectores, para que se produzca esa inversión de la que tanto hablamos. Pero no es aquella inversión, no debe ser aquella inversión con un saqueo indiscriminado de los recursos públicos, con contratos leoninos amarrados, ya prácticamente, es decir, uno lo mide en temas en la región centroamericana, los contratos de energía eléctrica, por ejemplo, son un problema serio y yo creo que nadie lo desconoce ahora mismo cuando tenemos este problema energético tan grande en nuestro país y en la región. Entonces, si seguimos manejando esos criterios en donde todo será para mí, los demás no tendrán nada, o ese concepto bastante decimonónico del empresario o del inversionista, del industrial, que súper explotaba al empleado, al trabajador, a la trabajadora, y que no asumía absolutamente ningún tipo de responsabilidad. Todo eso ya ha trascendido en el mundo, Rosendo. Y pienso que para ello se requiere un esfuerzo de distintos sectores. Sin duda alguna, el primero tiene que ser del gobierno, estamos de acuerdo, pero igualmente eso no inhibe de la responsabilidad de los demás sectores de la sociedad y particularmente del sector privado. Cierro con usted, abogado Jiménez Puerto. Es momento para replantear, para revisar, para promover cambios a nivel de las relaciones de nuestro país con amigos, con socios estratégicos, o cuál es el panorama a seguir. Para el caso, la posibilidad de revisar lo que definió la administración anterior con el Estado de Israel, con la embajada en Jerusalén, respaldar las peticiones del mundo árabe con quien también Honduras tiene relación. ¿Cuál sería un esquema ideal de armonía para que el país se vea como un atractivo? Y un atractivo real, no solo de documento o de diálogo. Bueno, mire, usted mencionó algo, Rosendo, mencionaste algo muy específico y es el gran problema en el que nos metieron con esto de trasladar la capital a Jerusalén en un conflicto que no es nuestro, entendiendo Jerusalén como la gran capital de las tres religiones monoteístas que hay en el mundo. Esto genera consecuencias que probablemente las vamos a ver en un futuro inmediato, no lo sé, espero que no, pero esto es lo que el presagio más grande es este. Ahora, en lo otro, Honduras tiene ventajas comparativas muy importantes que no podemos desconocerlas. Tenemos dos costas con la capacidad suficiente, con el mar Pacífico y el Atlántico. Tenemos más de 200,000 kilómetros en el mar Caribe que no se han explotado adecuadamente. Mucha gente lo desconoce, que es más que el territorio, digo, el territorio hondureño como tal, y esto corresponde a las áreas que de acuerdo con el derecho internacional del mar le corresponden a nuestro país. Es decir, tenemos la posibilidad de desarrollar turismo de diversa naturaleza, turismo de aventura, turismo de playas, turismo colonial, turismo ancestral de pueblos ancestrales, etcétera, ¿no? Pero no se han ido creando esas condiciones, no hay una inversión tampoco adecuada. Creo que esa inversión tiene que ser en conjunto
con el sector privado en conjunto con la inversión internacional y en la preparación del personal, de los elementos adecuados, preparados para poder asumir ese rol. Es decir, tenemos una ubicación estratégica extraordinaria. El CAFTA, por ejemplo, no lo aprovechamos y ahora en los próximos años va a entrar en vigencia la cláusula con relación al tema de la agricultura. No he visto de una reacción todavía del sector privado con relación a este tema, que es un tema serio. ¿Por qué? Porque los productos estadounidenses van a entrar libremente al mercado hondureño y el agricultor, el ganadero hondureño va a desaparecer prácticamente del mapa y no hay una preparación con relación a esos temas. Entonces, todo esto, si estamos permanentemente criticando y criticando, mire, Rosendo, hay programas que se pueden desarrollar, y Claudio lo sabes también tú muy bien, sin necesidad de estar cargándole más impuestos. Hay programas de reducción de la pobreza que si se manejan adecuadamente los recursos internos, que es lo que pretende la presidenta Castro, se pueden desarrollar sin endeudarse más, sin tener que estar pidiendo permiso a los organismos financieros internacionales con los cuales, por supuesto, hay que mantener la mejor relación posible. Pero hay muchas cosas que creo yo que se pueden hacer y tengo la percepción de que se está buscando el camino adecuado. Es un camino escabroso, es difícil, es lleno de espinas y además hay que manejarse con guantes de seda. Muy bien. Hay tensión muy grande en la sociedad hondureña que no podemos desconocerla. Pero todos tenemos que ponernos la mano en la conciencia para poder salir adelante en una situación especialmente difícil en la historia de este país que le ha tocado heredar a la nueva administración y que la deja prácticamente con las manos amarradas. Muy bien, gracias. Le agradezco a ambos especialistas en Derecho Internacional, el doctor Claudio Coloma, docente del Instituto Tecnológico de Monterrey, y el ex canciller de Honduras, Milton Danilo Jiménez Puerto. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.